como hemos dado lectura a la clase anterior. Dice, mismo que dispone que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, entre otros, y que su administración y dirección se encuentra a cargo del Estado. No olvidemos que la gestora pública es una administración que se encuentra a cargo del Estado. Por eso la clase anterior, su compañero decía, hay dudas sobre la gestora pública. Entonces, la gestora pública está protegido, sostenido bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado, artículo 45, parágrafo 2. Los principios bastante hemos avanzado. Hemos repetido una y otra vez la universalidad, equidad, solidaridad, integralidad y demás. Ahora, la segunda dice, con la promulgación de la ley número 065 de la ley de pensiones, a través de la cual se crea la gestora pública. Entonces, la gestora pública aparece o nace a partir de la promulgación de la ley número 065. Esto también hemos hablado bastante, solamente a modo de rememoración. La gestora, ¿no es cierto? Constituyéndose en una empresa pública nacional estratégica. Es una empresa pública nacional y estratégica. No olvidemos que las AFPs eran empresas extranjeras. Esta es una empresa pública nacional y es estratégica, de derecho público, de duración indefinida, no tiene límites de duración, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, va a administrar nuestros recursos, financiera, lo referente a economía, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura, y es de alcance nacional. Este es a nivel nacional, no solamente es por departamentos, no solamente Cochabamba va a tener la gestora, no solamente La Paz, no solamente Santa Cruz, sino que va a ser a nivel nacional, y todos los departamentos también van a tener esta administración de alcance nacional, siendo su objeto institucional la administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Entonces, su objeto institucional es la administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Esto es importante. La gestora va a administrar y además es una institución nacional que representa los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Además de la gestión de prestaciones, los beneficios y otros pagos correspondientes al Sistema Integral de Pensiones. Entonces, ya tenemos claro qué es la gestora, ¿no es cierto? Y cómo ha nacido, cómo ha surgido con la promulgación de la ley número 065, promulgada el 10 de diciembre de 2010. Es cuando se ha creado, bajo normativa, la gestora pública. Y está sustentada en la Constitución Política del Estado, parágrafo 2, artículo 45. Entonces, eso es importante, jóvenes. ¿Qué es? Dice, es una empresa pública nacional estratégica. Esto es importante, es una empresa pública nacional estratégica de derecho público. No tiene duración indefinida. No se olviden que una vez que se ha lanzado a licitación de manera
tal que puedan participar empresas extranjeras y las AFPs han sido las ganadoras. Tanto la, ¿cómo se llaman las AFPs? Futuro de Bolivia y Previsión, ¿verdad? Entonces, ellas sí tenían un lapso de tiempo determinado en el país. En cambio, ellos no. ¿Por qué? Porque es una empresa pública, nacional y estratégica. No tiene un tiempo de duración definido, por eso dice de duración indefinida. No sabemos cuánto tiempo van a administrar y representar los fondos del sistema integral de pensiones. Entonces, tiene una duración indefinida. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. No olvidemos que las cuentas personales que nosotros vamos realizando mes a mes en el régimen de contributivo tienen, ¿no es cierto? Hay un patrimonio propio. Además, cada trabajador está en la obligación de cancelar la administración que realizan, el trabajo que van a realizar estas empresas públicas eh, nacionales. Entonces, tiene patrimonio propio. Pagamos un monto, perdón, cancelamos un monto de 0,5%. Entonces, tiene patrimonio propio, tiene personalidad jurídica, tiene duración indefinida y es público, público. Tiene una autonomía de gestión. ¿Qué significa eso? Que pueden sacar su propia normativa, su propio reglamento, son autónomos. Tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La administración y representación de los fondos del sistema integral de pensiones. Y de otros pagos, además, ¿no? Ahora, la tercera tiene que ver con la aprobación del Decreto Supremo número 2248 del 14 de enero de 2015. En el marco de la ley número 065 de pensiones del 10 de diciembre de 2010, procede a aprobar los estatutos y la escala salarial del personal ejecutivo de la gestora, constituyéndose en una empresa pública nacional estratégica del Estado. Y estas son las siglas. Empresa Pública Nacional Estratégica del Estado, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, están bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Dónde está actualmente el domicilio legal? Está en La Paz. Entonces, la gestora se encuentra en la ciudad de La Paz. Asimismo, dicho cuerpo normativo define aspectos relacionados con su estructura operativa, patrimonio, funciones y atribuciones del personal ejecutivo gerencial, entre otras, así como el régimen laboral e inicio de actividades, mismo que fue modificado posteriormente mediante el Decreto Supremo número 2802 del 15 de junio de 2016, siendo esta la cuarta disposición normativa. ¿Ya? Lo más importante de esto es que está bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y tiene su domicilio en la ciudad de La Paz. Ahora, ¿qué dice? Posteriormente, en la gestión 2017, se ha visto la necesidad de normar la transferencia de la administración y pago de la renta universal de vejez y gastos funerales a la gestora. No olvidemos que hemos hablado ampliamente
de los diferentes regímenes, y dentro de los regímenes también se ha hablado de la renta de vejez, de los gastos funerales. Hemos hablado ampliamente quienes gozan de este beneficio de la renta de vejez. Hemos manifestado que son nuestros adultos mayores. Una vez que cumplen los 60 años, ellos tienen derecho a recibir la renta universal de vejez, que es de una suma de 350 bolivianos. Y lo cobran el día que coincide con su nacimiento. Por ejemplo, si yo nací un 14 de febrero, entonces también me va a tocar mes a mes cobrar cada 14 de cada mes. Y también se ha hablado bastante de los gastos funerales de la gestora, ¿no es cierto? Que se presentan recibos y la gestora tiene la obligación de devolver un monto económico por los gastos funerales. Entonces, también el 2017 dice que se vio la necesidad de normar esta transferencia de la renta de vejez. ¿Y quién se hizo cargo de esto? La gestora también. La gestora es la encargada de la renta de vejez, de la renta universal de vejez y de los gastos funerales. Administra y hacen la cancelación. Bueno, no a través de las entidades bancarias, ¿no? Sin embargo, ellos administran. Por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Entonces, a ver, dentro de, nosotros hemos hablado ampliamente del sistema de largo plazo y de corto plazo. En este momento estamos en el sistema de largo plazo. En el sistema de corto plazo habíamos indicado que actualmente, en este momento, está siendo administrado, fiscalizado por la ASUS. En este caso eh, es fiscalizada por la APS, es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. En el sistema de largo plazo es fiscalizado por esta institución. En el sistema de corto plazo es fiscalizada por la ASUS. ¿Ya? Anteriormente era INACES, ahora es la ASUS en el sistema de corto plazo. Ahora, el 20 de septiembre de 2017, debiendo esta iniciar actividades referentes a la administración y pago de dichos beneficios a partir del 2 de enero de 2018, decisión que se constituye en la quinta disposición. Entonces, miren, jóvenes, que la gestora pública ya ha estado desarrollando actividades. ¿Con qué? Con la cancelación de la renta universal de vejez, los gastos funerales. Y miren, dichos beneficios ya son administrados a partir del 2 de enero del 2018. Y en la gestión 2017 se ha normado que la administración y pago se va a hacer a través de la renta universal de vejez. A partir de ese año ya la gestora está en funcionamiento, está desarrollando acciones con esto de la cancelación de la renta universal de vejez y los gastos funerales. Está fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Entonces, no es tan nueva que digamos, pero estas gestiones todavía no han sido transferidas las AFPs a la gestora. Todavía no. Ellos en estas gestiones han estado administrando y cancelando la renta universal de vejez a través de las entidades financieras. Ahora vamos a continuar. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Me dicen, no entendemos.
O les estoy aburriendo, o les estoy cansando. No, doctora, No, está bien, estamos seguimos, entendiendo. Suma suya, Rixaigo. seguí nomás, doctor, está bien, está bien. Ya, muy bien. Entonces, continuando, la sexta norma dice, tiene que ver con el decreto supremo número 3837 del 20 de marzo de 2019, que establece el inicio de actividades al público de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo, en un plazo no mayor a 30 meses, computables a partir de la publicación del presente decreto supremo. Entonces, a partir del el año 2019, con el decreto supremo número 3837, se establece el inicio. Miren que nosotros estamos en pleno 2022 y no conocíamos de repente esto. Dice, ya el año 2019, con un decreto supremo, se ha establecido el inicio de actividades de la gestora pública en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo. Entonces, eso también es importante. Ha iniciado actividades en estos regímenes, contributivo y semicontributivo. No olvidemos que el sistema de corto plazo tiene también los tres regímenes, contributivo, semicontributivo y no contributivo. En el régimen contributivo son los aportantes a las cajas de seguro social. El sistema no contributivo también ofrece servicios a los adultos mayores, por ejemplo, a los niños menores de 5 años y demás, a las señoras también que se encuentran en estado de gestación. Y el sistema semicontributivo todavía no está bien desarrollado en el sistema de corto plazo, pero en este momento estamos hablando del sistema a largo plazo, ¿no? Entonces, que pasa a manos de la gestora pública. Entonces, en ese entendido, la gestora pública ya realiza actividades el año 2019 en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo, en un plazo no mayor a 30 meses. Ahora, dice finalmente, el decreto supremo número 4585 de 15 de septiembre de 2021, del año pasado, en septiembre, establece los plazos para el inicio de las actividades de la gestora en los regímenes contributivo y semicontributivo. El sistema integral de pensiones, ¿sí?, de forma parcial dentro de los 12 meses siguientes a la publicación del decreto supremo y de manera total en un plazo no mayor a 20 meses computados de igual manera. Entonces, estamos en pleno 2022, ya finalizando, perdón, sí, casi finalizando el mes de noviembre, ¿no es cierto? Y miren, este decreto supremo ha sido emitido el 15 de septiembre del año pasado, casi más ya de un año. Entonces dice, para el inicio, establece plazos para el inicio de las actividades de la gestora en los regímenes contributivo y semicontributivo del sistema integral de pensiones, de forma parcial dentro de los 12 meses, dentro de un año, en el plazo de un año, dice, ¿no? 12 meses. 12 meses siguientes a la publicación de este decreto supremo. Y de manera total, en un plazo no mayor a 20 meses. Entonces, ¿estamos o no estamos dentro de estos plazos, jóvenes?
estamos, ¿verdad? Si se ha emitido este decreto supremo del 15 de septiembre del año pasado, 2021, recientemente, el año pasado, y dice de forma parcial quiere decir que las AFPs de repente no en su totalidad han hecho la entrega, pero de manera parcial dentro de los 12 meses, de los 12 meses. Entonces, hasta el 15 de septiembre de este año se cumplían los 12 meses, de manera parcial. Ahora, siguientes a la publicación del decreto supremo. Entonces, si el decreto supremo ha salido el 15 de septiembre de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2022, entonces estaba establecido dentro de los 12 meses. Ahora, de manera totalitaria, en un plazo no mayor a los 20 meses. Entonces, cumplimos también con este lapso de tiempo o con estos lapsos de tiempo que establece este decreto supremo. ¿Ya? Ahora, a su vez, determina la comisión que percibirá por el servicio de administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, administración de la base de datos de los beneficiarios, gestión y pago de la renta de dignidad y gastos funerales. Entonces, la gestora pública va a determinar la comisión que percibirá o recibirá por el servicio de administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, ya hemos hablado, y la administración de la base de datos de los beneficiarios de la renta dignidad y de los gastos funerarios. Ya, entonces, es así como ha ido surgiendo la gestora a lo largo del tiempo y está siempre sujeto a la Constitución Política del Estado en su artículo 45, que muchos de nosotros ya no las sabemos de memoria. ¿Dónde se encuentra? En qué artículo se encuentra la base legal que sustenta el seguro social obligatorio? En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Entonces, así es como surge y así es como se denomina la gestora pública. Hablamos, ustedes también hablan, y en el noticiero también está vigente esto de la gestora pública. Es lo que está sucediendo en nuestra coyuntura actual, en nuestra realidad, en nuestros días también. Entonces, esto es lo que significa la gestora pública. Tiene la función de administrar y representar los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Es una empresa pública nacional estratégica. ¿Y dónde se crea? ¿Cuándo se crea? El 10 de diciembre de 2010 con la ley 065. Eso es importante, que ustedes sepan y que nosotros también conozcamos. Ahora se han emitido varios decretos supremos. Uno del 14 de enero de 2015, en el marco de la ley 065, y se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y tiene un domicilio legal en la ciudad de La Paz. Aquí, al ver la necesidad que administradora o quién se iba a encargar de la renta universal de vejez y los gastos funerales, entonces, en la gestión 2016 se ve la necesidad de normar una transferencia de administración y cancelación de la renta de vejez y los gastos funerales. Entonces, para tal efecto se emiten y se aprueban otro decreto supremo, la 3333. ¿Y por quién está fiscalizada? Por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. ¿Bien? ¿Qué más?
Esto también es importante. Con un decreto supremo del 20 de marzo del año 2019, establece el inicio de actividades al público de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo en cuanto a los regímenes contributivos y semicontributivos. Aquí también repetimos, ¿no? Aquí el Decreto Supremo 4585 del 15 de septiembre de 2021 establece ya plazos para el inicio de actividades. También es importante. Primero, de manera parcial, en un lapso de 12 meses y, y de manera totalitaria en un plazo de 20 meses. Y estamos dentro de estos plazos. 15 de septiembre ha cumplido los 12 meses y estamos dentro de los 20 meses. Por eso está en auge en este momento la gestora pública. Y aquí también, a su vez, determina la comisión que percibirá por el servicio de administración de fondo de la renta universal de vejez, administración de la base de datos de los beneficiarios, gestión y pago de la renta dignidad y gastos funerales. Entonces, hasta ahí. Y también tengo otra vez. Esta que quiero mostrarles también, que me pareció interesante. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? ¿Se comprende o les estoy enredando? Yo les había manifestado que esto del seguro social es un tema un poquito amplio, pero bien bonito. Y aquí, la normativa de la gestora, hemos manifestado que está sustentado bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado, por eso aquí está. Y dice la Constitución Política del Estado sobre la Seguridad Social, dice, la dirección y administración corresponde al Estado, ya no a empresas extranjeras. Control y participación social, con control y participación social. Entonces aquí tiene que ver con la participación social, seguramente van a determinar o ya tienen determinado una administración transparente y con participación y control social. ¿Cómo ha sido creado? Aquí, con la ley de pensiones 065. Aquí está, la ley número 065 de pensiones determina la gestora pública de seguridad de largo plazo tendrá como objetivo la administración y representación, esto es importante, ¿no es cierto? Administración y representación de los fondos del sistema integral de pensiones. Y el decreto número 3333, el último decreto, establece la transferencia, hay un decreto supremo donde establece la transferencia de la administración y el pago de la renta universal de vejez y gastos funerales a la gestora. Entonces ellos administran y hacen la cancelación a través de las entidades financieras. Ahora, aquí también tenemos, ¿qué es la gestora? Es una empresa pública nacional estratégica, que también hemos reiterado, es una empresa pública nacional estratégica. ¿De qué se va a encargar? Se encarga de la administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Administración, nuevamente reiteramos, administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Y se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto también hemos hablado. Además, se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. El de largo plazo se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la ASUS, antes y más. Ahora, aquí también,
el alcance de los servicios que presta la gestora. Hemos indicado que la gestora, a través del Decreto Supremo 3333, se encarga de procesar la cancelación y administración de la renta, dignidad y gastos funerales. Y aquí está. Dice, procesar solicitudes de pago a domicilio de la renta dignidad. No olvidemos que nuestros adultos mayores también, hay personas adultas mayores que ya no pueden trasladarse, o sus familiares, parientes, no pueden hacerles el traslado a las entidades financieras. Entonces, la gestora, hoy encargada de la renta dignidad, tiene la función de procesar aquellas solicitudes de pago, de hacer posible y realidad, eso significa, de la cancelación de pago a domicilio de la renta dignidad a aquellos adultos mayores que no pueden ir a un banco, a una entidad bancaria a cobrar su renta dignidad. Otra de las funciones es la de procesar planillas para el pago de la renta dignidad. Entonces, ellos procesan las planillas, revisan a quién le tocaba tal día, tal mes y todo aquello. Entonces, procesan las planillas para el pago de la renta dignidad. Otro, coordina el pago de la renta dignidad con la EPI y las Fuerzas Armadas y la empresa subcontratada. Entonces, también coordinan las cancelaciones, seguramente las Fuerzas Armadas y la Estación Policial Integral realizan seguramente o hacen los traslados, no sé, acompañarán, qué sé yo, en la cancelación de la renta dignidad a los adultos mayores. ¿No? Otro, realizar el enrolamiento biométrico. Enrolamiento quiere decir todo el proceso de afiliación del sistema biométrico. Eso quiere decir enrolamiento, realizar el enrolamiento. Todo ese proceso de filiación al sistema biométrico lo hacen también la gestora, ¿no? Realizar el enrolamiento biométrico de los beneficiarios de la renta dignidad. Otro es la de efectuar la gestión del archivo documental. Entonces, ellos, como está bajo su administración de la gestora pública, entonces realizan todas estas acciones específicas. Ahora, pago de la renta dignidad y gastos funerales. El pago de la renta dignidad y gastos funerales a través de 74 entidades financieras. Miren, 74 entidades financieras y 1.811 agencias de cancelación. Otro, el pago de la renta dignidad a través de las Fuerzas Armadas. También. El pago de la renta dignidad a domicilio. Ya les he explicado en qué condiciones y cuándo va a hacer la cancelación a domicilio. No es para todas las personas que ya cumplen los 60 años o más, que se les va a realizar este tipo de cancelación a domicilio, sino que hay adultos mayores con discapacidad que no pueden trasladarse o están enfermitos en un hospital, o hay otras situaciones también que conllevan a que la persona no puede aproximarse a una entidad financiera y necesariamente la cancelación se debe hacer a domicilio. Seguramente se hace una solicitud, aquí dice procesar solicitudes, y en función a las solicitudes, ellos hacen la cancelación a domicilio, seguramente a través también de las Fuerzas Armadas o las estaciones policiales integrales, la EPI. Ahora, actualización de la base de datos de los beneficiarios. También ellos hacen la actualización de la base de datos de los beneficiarios de la renta dignidad. Esto es base de datos de la renta dignidad. No olvidemos que nuestros adultos mayores, a partir de los 60 años o más, tienen el acceso y el derecho a gozar de este beneficio. Entonces, sucede que
que de repente fallecen a los 68 años, no sé, 70 años, en el curso de su vida no logran, digamos, por decir, llegar a los 100 años con la esperanza de vida que ellos manifiestan o que la normativa manifiesta. Entonces, ellos también hacen ese tipo de actualización de datos, de en qué persona todavía está con vida, qué persona no está con vida, qué persona de repente sí puede aproximarse a las entidades bancarias y qué personas ya no pueden y necesitan esta cancelación de la renta dignidad a domicilio. Entonces, también se encargan de la actualización de datos. Aquí especifica por trámites electrónicos, por solicitudes documentadas, por reclamos documentados y beneficiarios rentistas y no rentistas, por solicitudes de las estaciones policiales. Entonces, ellos se encargan de estas acciones. Ahora, la administración del FRUP. ¿Qué es la administración del FRUP? Es el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Fondo de la Renta Universal de Vejez. Entonces, ellos administran el portafolio de inversión del Fondo de la Renta Universal de Vejez. Realizan además un registro contable de los fondos de la Renta Universal de Vejez, además de realizar el manejo de la tesorería de los fondos de la Renta Universal de Vejez y gestionan o efectúan los desembolsos de los recursos. Entonces, tienen estas tareas y estas funciones, o tiene estas funciones específicas la gestora pública en relación a la renta dignidad y los gastos funerarios. ¿Se está comprendiendo, jóvenes? Creo que yo nomás estoy hablando. Ya. Misión, visión y acciones de plazo. Misión y visión institucional de la gestora pública. La visión va a ser una entidad pública de servidores de ahorro previsional confiable, orientada al beneficio de los bolivianos y bolivianas, cumpliendo la promesa básica, rentable y flexible, basada en la ética, la excelencia y el profesionalismo. ¿Ya? Ahora la misión va a ser la de proporcionar servicios de ahorro previsional de alta calidad. Esta es la visión y misión de la gestora pública. Ellos han determinado, ¿no? Proporcionar servicios de ahorro previsional de alta calidad y calidez acordes a las necesidades de las bolivianas y los bolivianos, ofreciendo tranquilidad, confianza y transparencia. Y aquí es donde nosotros tenemos la duda, ¿no es cierto? No tenemos tranquilidad, no tenemos esa confianza y dudamos de la transparencia de la administración de la gestora pública. Sin embargo, en la historia hemos podido evidenciar que la gestora ya tiene funcionalidad. A partir del 2018-17, con la emisión del decreto supremo, ya tiene funcionalidad. Ahora, mediante el compromiso ético, el manejo prudente y profesional de los recursos encomendados, generando la satisfacción de los asegurados y empleadores, contribuyendo al desarrollo ordenado del ahorro en la sociedad. Esta es su misión de ellos y esta es su visión de ellos. Las acciones de corto plazo en la gestión 2022. ¿Cuáles son las acciones? Son administrar la gestión de los beneficios del Fondo de la Renta Universal de Vejez a nivel nacional, la de administrar el flujo contable, tesorería y la cartera de inversiones de los recursos de alta liquidez del Fondo de la Renta Universal de Vejez. Otro, la de mejorar la gestión de la gestora por medio de la
evaluación de alternativas para el inicio de operaciones en la administración del sistema integral de pensiones. Asimismo, está la de coadyuvar en la implementación del control interno a nivel nacional, además de promover la cultura de transparencia. Esto siempre está en tela de juicio, ¿no es cierto? La de promover la cultura de la transparencia. Entonces, en esta acción seguramente la gestora va a trabajar mucho porque hay mucha susceptibilidad, mucha duda en cuanto al manejo de los recursos de los trabajadores. Esto es el bono contra el hambre. No es muy necesario que ustedes se la sepan. De esto, discapacitados registrados en el Instituto Boliviano de la Ceguera, más de 6.000, más de 86.000. El bono Juan Mazurduy de más de 198.000. Los asegurados dependientes y consultores, es un poquito complicado esto. Vamos a pasar. Eso también lo vamos a pasar porque esto es la cancelación de los pagos del bono contra el hambre, contra el hambre que han ido realizando la gestión 2021. También lo vamos a ir pasando porque son datos estadísticos también. De repente pueden causar alguna confusión. Y también esta información lo ha hecho la gestora pública en función a la cantidad de habitantes. También sabemos muy bien que el departamento de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos con mayor número de población. Por lo tanto, las cancelaciones van a ser también mayores, ¿verdad? Entonces, aquí está demarcando eso. Aquí también. El presupuesto de la gestión 2021, los servicios personales, los servicios no personales, los activos reales financieros. Aquí hay montos que de repente también las vamos a pasar. Las acciones ante las irregularidades detectadas en la gestión 2020. También esto lo vamos a pasar porque de repente nos va a causar un poquito más de confusión. Hasta ahí, porque ya luego es un poquito más. Hasta ahí, jóvenes. ¿Se ha comprendido? ¿O les he ido enredando un poco más? ¿Aló? Sigamos, doctorita, está bien. Ya. Entonces, lo que yo quisiera que también se nos quede es que la gestora pública está protegida bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado, la Ley de Pensiones y bajo el Decreto Supremo número 3333 se establece la transferencia y administración y pago de la cancelación de la renta dignidad y los gastos funerarios. Esto también es importante, que es una empresa pública nacional estratégica, se encarga de la administración y representación de los fondos del Sistema Integral de Pensiones, está regido bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto también es importante, también se encuentra bajo la supervisión y fiscalización de la Autoridad de Control de Pensiones y Seguros APS. Eso es importante. Ya también hemos especificado cuáles son las acciones que ellos realizan dentro de su administración y cómo realizan la administración tanto de la renta de vejez como de los gastos
generales. Hasta ahí, porque ya luego es un poquito ya más específico y propio de la gestora pública. Ya, muy bien. ¿Se ha comprendido, jóvenes? ¿Algún comentario, alguna consulta al respecto? ¿O no se ha comprendido absolutamente nada y les he enredado totalmente? Nadie dice nada. Buenas noches, doctora. ¿Se ha entendido bien, doctora? La Ya, muy explicación bien. estaba muy bien. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, ya conocemos, ya sabemos, ya no es nuevo lo, la función que cumple la gestora pública. Eso no se nos tiene que quedar, jóvenes. No podemos pasar de largo, ya que nosotros también, si no es cierto que no pertenecemos al régimen contributivo en algún caso, o en algún caso sí pertenecemos, entonces tenemos que conocer como bolivianos, como seres humanos, como habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos la obligación de conocer qué es la gestora pública. Y ustedes como estudiantes de Derecho, con mayor razón para que cuando les digan, alguien siempre nos pregunta, ¿y qué es la gestora pública? ¿De qué se encargará? ¿Dónde estará, no? ¿Dónde podremos recurrir? Entonces se encuentra en la ciudad de La Paz. Es una empresa estratégica de característica nacional, lo que antes las AFPs eran extranjeras. Entonces, tenemos que tener esos conocimientos. Son conocimientos básicos también que nosotros debemos tener. Claro, escuchando música, yo aquí secándome la garganta, ¿no? No, mentira, jóvenes, era una broma. Ya, muy bien, entonces, como me indican que se ha comprendido, Ingresar a la entonces, clase. ¿quién era? Yo, Julissa, recién estaba ingresando a la clase. Ay, Julisa, qué alegría, estás contenta. Eso anima. Tema número 2. A ver, ¿cuál era pues el tema número 1? Les voy a rememorar un poquito acerca del contenido. Aquí la unidad. Como les había manifestado, ¿qué hora es? 8. Entonces, a grandes rasgos, un poquito vamos a ir rememorando de cómo ha surgido el Código de Seguridad Social, lo que ya habíamos abordado las clases anteriores, puesto que ahora va a ser nuestra penúltima clase de reporte. La unidad 1, ¿cómo apareció la seguridad social? El origen se remontaba a principios del siglo XIX en Europa Occidental por la revolución industrial, ¿ya? Y se crea un sistema jurídico, político y económico denominado capitalismo. Entonces, producto de esta revolución industrial también se crea dos clases, la burguesía, las de la alta sociedad, la clase alta, qué sé yo. ¿Quién era la propietaria de los medios de producción de las empresas, de las industrias, qué sé yo? Y aquí nace también la clase trabajadora, la clase obrera, los trabajadores propietarios, solamente propietarios de su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos imágenes. Ellos serían los trabajadores, solamente propietarios de su fuerza de trabajo, y esta sería la clase de la burguesía. Ahora, ¿qué dio lugar al surgimiento del seguro social? Los bajos salarios. Los salarios poquísimos, las jornadas prolongadas de trabajo, el manejo de las nuevas tecnologías en condiciones infrahumanas,
traen como consecuencia situaciones alarmantes en la clase obrera. ¿No es cierto? Aquí en las imágenes podemos ilustrarnos de cómo se está trabajando sin guantes, sin un overol, en algunos casos sin sombreros, niños inclusive menores de edad. Entonces, eso ha dado lugar al surgimiento del Seguro Social. Y aquí dice, surge en primera instancia la teoría del riesgo profesional, donde establece la responsabilidad del propietario o patrono a indemnizar el daño causado por las máquinas y equipos, a menos, dice, que el patrón o patrono demostrase negligencia por parte del trabajador. Y en esos tiempos seguramente se dio mucho esta situación, porque ¿quién iba a querer cancelar por los daños causados? ¿Quién iba a querer indemnizar por los daños ocasionados por las máquinas, por algunos trabajos que hubieran hecho los trabajadores? Entonces, en este lapso de tiempo surge la teoría del riesgo profesional. Y aquí nace el señor Otto von Bismarck, un alemán, y da forma a los seguros sociales, cuando en 1880, 1883 y el año 1889. ¿Qué crea este señor alemán? Crea un sistema de pensiones contributivos en primera instancia. Todavía no había el semicontributivo y el no contributivo, sino había este sistema de pensiones contributivos, a la que posteriormente le llaman modelo alemán o bismarckiano. Entonces, nosotros también como bolivianos, como Estado plurinacional, adoptamos de repente o copiamos este sistema de pensiones contributivos, ¿no es cierto? Y luego, a la larga, va surgiendo el régimen semicontributivo, no contributivo, pero en primera instancia nace el régimen contributivo. ¿De qué se ocupaba? De los accidentes de trabajo, de la invalidez, de la vejez. Y era de carácter obligatorio, ya en esos tiempos. 1880 ya surge el sistema de seguro social. ¿Para quiénes? Para los trabajadores y empleados. Entonces, un modelo contributivo. Ahora, el año 1942 surge este señor William Beveridge, que da origen al Plan Beveridge, que cubría a todos los habitantes del país y abrigaba todos los riesgos y contingencias. Era administrado por el Estado en aquel entonces. Y su modelo, fíjense, ya era contributivo, no contributivo. Y la mayoría de los países copia y aplica estos modelos. ¿Para qué? Para alcanzar el principio de universalidad. Por eso, dentro de la ley 065 también se establece el principio de universalidad. Entonces, no solamente en el Estado boliviano tenemos el seguro social obligatorio, sino que en muchos países este sistema es además universal, tiene que ser de manera general para todos los habitantes del planeta Tierra. Eso significa la universalidad, el principio de universalidad. Ahora, en América Latina, ¿quiénes son los países que corresponden a América Latina? Son los hispanohablantes, los que hablamos el castellano. Ahora, los seguros sociales obligatorios se instituyeron bajo el principio de solidaridad contributiva tripartita. Yo bastante hablo de este término tripartito porque antes el Estado, los trabajadores y los empleadoras tenían tuición o tenían participación en el aporte individual o en nuestro fondo individual de pensiones. Lo que a lo largo de la historia se va reduciendo, se va eliminando y queda solamente el trabajador. Ahora dice, incorporaron todas las personas con relación a todas las personas
con relación laboral y con el tiempo se ampliaron a los trabajadores sin relaciones laborales o independientes. Con características propias de cada país se van instituyendo en Chile, Perú, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala y en Bolivia. En Chile en 1924, en Perú en 1936, en Brasil también en este mismo año, 1924, en Colombia en 1938, en Venezuela en 1928, en El Salvador en 1975, en Guatemala en 1969 y en Bolivia en 1900, ¿cuánto? 20, en 1920. Ahora, el concepto, ¿qué es la seguridad social? Y nos indican que hay diferentes conceptos y de diferentes autores. Y dice, la seguridad social protege de manera integral, quiere decir de manera física, psicológica, emocional, ¿a quién? A las personas, ¿de qué? De las contingencias, riesgos y prestaciones a favor de la población. Eso es integral. Lo integral quiere decir la parte física, la parte psicológica, la parte emocional, y la parte económica también, de manera integral. Por eso está la palabra integral. Ahora, este autor, Carlos Martí, dice que la seguridad social es un derecho en cuanto al hombre, es una política en cuanto al Estado, y aquí también es una política en cuanto a la ciencia jurídica. Es un factor de solidaridad en cuanto a la sociedad, es un servicio público en cuanto a la administración y es un factor de redistribución de las riquezas. Eso también habíamos hablado cuando nosotros hacemos la cancelación de nuestros, si tengo de nuestras propiedades. Si tengo una movilidad, tengo una casa, un lote, no sé, un terrenito, entonces yo cancelo cuando mi terrenito, mi casita está registrada, yo tengo la obligación de hacer una cancelación, ¿no es cierto?, de impuestos. Entonces, esa misma cancelación que hago, esto voy a corregir. No sé si se dieron cuenta, pero aquí dice política. Y aquí tiene que ser que es una disciplina. Es una disciplina en cuanto a la ciencia jurídica. ¿Ya? Entonces, es un factor de redistribución. Y es un factor de solidaridad. Por eso este principio de solidaridad existe también dentro de la Ley 065. Es un factor de solidaridad en cuanto a la sociedad. Es un servicio público en cuanto a la administración. Entonces, eso manifiesta Carlos Martí. Vamos, continuemos. Este autor, Efrén Borrajo da Cruz, igual dice que es un conjunto de servicios públicos garantizados por el Estado que tienden a liberar al hombre de la miseria y de las necesidades. Esto ya no lo voy a leer, vamos a pasar. Eso también hemos hablado ampliamente, que la Constitución Política del Estado en su artículo 45 introduce una conceptualización un poco más amplia todavía que la que emiten los diferentes autores. Por eso dice introduce una conceptualización amplia, de la seguridad social, dispone que se proteja, además de los seguros, subsidios, vivienda y otras previsiones sociales, es decir, deja abierto el ingreso de diferentes medidas que tiendan a garantizar coberturas contra toda clase de riesgos y contingencias, cargas sociales, culturales, educacionales, recreacionales, entre otros. Este término, entre otros, significa mucho también. Significa que se amplía un poco más de lo que
conceptualiza la Constitución Política del Estado en su artículo 45. Ahora, esto también hemos hablado bastante, hemos sido reiterativos para que conozcamos los principios, la universalidad, la solidaridad, la unidad, la economía, la eficacia, la igualdad. Inclusive ha sido pregunta de evaluación de examen, ¿verdad? Entonces, ya no voy a repetir porque hemos hablado en reiteradas oportunidades y hemos sido amplios. Continuamos con los principios. Está la integralidad, la oportunidad, la interculturalidad, la internacionalidad, la inmediatez. Aquí en el principio de internacionalidad habíamos manifestado que la seguridad social no va a tener fronteras, no tiene fronteras ni nacionalidad. Es inherente. Inherente quiere decir que es propio del ser humano, que siempre va a estar con el ser humano. Solamente la persona, por el hecho de ser humano, de nacer persona, de nacer ser vivo y humano además, entonces siempre va a poder gozar de este derecho de la seguridad social. Es inherente al ser humano, que siempre está ahí con el ser humano. Por lo que extranjero o nacional es protegido de similar manera, siempre que tenga una relación laboral, ya sea pública o privada, así manifestar la internacionalidad. El tema número 2, la seguridad social en Bolivia, cómo ha ido surgiendo la seguridad social. Dice, en 1831 en Bolivia se fueron sancionando leyes de creación de los fondos de jubilación. Los primeros seguros que surgieron o rigieron en el país surgieron como consecuencia de la actividad minera, y la clase anterior, en algún momento sus compañeros también habían manifestado. Además que esto va a ser esto de la actividad minera, como surgió, va a ser nuestra actividad de exposición, ¿verdad? En la feria que se va a suscitar el 10 de diciembre. Entonces, surge a consecuencia de la actividad minera, que es de alto riesgo. Más adelante, o ya hemos visto a lo largo de la materia, que los mineros inclusive se tienden a jubilarse a una edad más corta todavía. ¿Por qué? Porque la función, la actividad que ellos realizan al interior de las minas es de alto riesgo. Están sometidos a aspirar el polvo, el azufre, la humedad, qué sé yo, que existe dentro de los socavones. Ahora, aquí está, el 20 de febrero de 1920 surge se pone en vigencia las leyes jubilatorias de pensiones y montepíos. Estos montepíos también son actividades en las que se van recolectando montos de dinero de los trabajadores. ¿Para quiénes? Para los trabajadores del Estado, que se mantuvieron para el sector bancario hasta abril de 1997, donde aquí surge otra nueva normativa. Aquí la ley del ahorro obrero obligatorio del 25 de enero de 1924, para los trabajadores mineros, fabriles, ferroviarios y asalariados, ¿no? Entonces, en primera instancia, ha surgido a consecuencia del trabajo de los mineros, fabriles, ferroviarios y asalariados. Pero en primera instancia, ellos han sido los mineros, quienes por el alto riesgo se beneficiaban del seguro obligatorio. Ahora, el Decreto Supremo del 29 de mayo de 1939 eleva a rango de Ley General del Trabajo, en la cual se desarrolla la responsabilidad contractual del empleador, invirtiendo la culpa con la consiguiente reparación económica del hecho y los principios generales de la previsión de salud.
Entonces, en la ley general del trabajo ya también indica o suscribe la reparación económica del hecho y los principios generales de la previsión de salud. Ahora, el seguro de riesgos profesionales surge el 15 de noviembre de 1950. ¿Qué hacía? Protegía a todos los trabajadores, obreros, empleados con relación de dependencia y daba cobertura a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales. Esto, la ley del seguro social obligatorio, han surgido diversas normativas y han sido abrogadas. Esta, por ejemplo, la ley del seguro social obligatorio del 11 de octubre de 1951 ha tenido una vigencia limitada. Ha tenido vigencia solamente hasta enero de 1957. Y el 14 de diciembre de 1956 se promulga el Código de Seguridad Social. Entonces, este código, promulgado el 14 de diciembre, lo ha abrogado a esta ley del Seguro Social obligatorio. Y está en vigencia todavía este Código de Seguridad Social del año 1956 con algunas derogaciones de artículos. Entonces, ¿qué hace? Incorpora el seguro social obligatorio como uno de sus 3 regímenes. Aquí estaban todavía juntos el sistema del seguro social a corto plazo y el sistema social de largo plazo en este Código de Seguridad Social. Ahora, ¿qué era el Código de Seguridad Social? Impulsó un modelo clásico de seguro social con un campo de aplicación teórico universal. Era más teórico, por eso dice, con un campo de aplicación teórico, más teórico, universal. Sin embargo, dice, solo se cumplió para el sector de los trabajadores por cuenta ajena, cubriendo los 3 regímenes. Conocemos los 3 regímenes: régimen contributivo, semicontributivo y no contributivo. Ahora, el seguro social estaba compuesto o está compuesto por unidades de los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, vejez, invalidez, asignaciones familiares, que son los subsidios que reciben las madres gestantes hasta que el niño cumpla 1 año. Ahora, la vivienda de interés social tendía a asegurar viviendas de interés social hasta abril de 1997, con financiamiento tripartito, Estado, trabajador y empleador. Ahora, el Código de Seguridad Social también aquí incorpora a todas las personas nacionales y extranjeras de ambos sexos que trabajan en el territorio y que presten servicios remunerados para otra persona natural o jurídica mediante designación o contrato. Entonces, para las personas que presten servicios remunerados quiere decir que tengan una dependencia laboral, que cobren un sueldo, a eso se refiere. No importa si son profesionales o si no son profesionales. Les puse de ejemplo una empresa, no sé, un centro de salud, les puse de ejemplo. Y les dije, en el centro de salud, no siempre van a trabajar profesionales, enfermeras, médicos. Pueden trabajar personas de limpieza, de la cocina, lavanderas, el que hace de guardia también, no necesariamente son personas profesionales. Pueden tener incluso hasta, de repente, ¿no? Pueden tener el certificado del título de bachiller o no. Entonces, no siempre van a ser personas profesionales, pero sí van a tener o van a gozar de un servicio remunerado, porque ellos cumplen una función. Por ejemplo, la lavandera de las sábanas, qué sé yo, o de las batas, va a cobrar un sueldo porque está trabajando. ¿Está trabajando para quién? Para el Estado. Entonces, ella va a tener un salario, de repente va a ser un salario mínimo. Ahora, la administradora del centro de salud también va a tener un servicio remunerado. Va a tener
una dependencia laboral, ¿con quién? Con el Estado. Si de repente su sueldo ya no va a ser este sueldo mínimo, ya va a ser, no sé, de un monto mucho más elevado, puede ser el doble, el triple, que la señora que presta servicios de lavado de sábanas, por ejemplo. Entonces, sean para persona natural o jurídica, dice, ¿no? Mediante designación o contrato de trabajo. Persona jurídica, persona natural, también ya creo que ya tenemos idea. La persona jurídica, por ejemplo, en este ejemplo del centro de salud, va a ser, la persona jurídica va a ser el hospital. Y la persona natural es cuando yo de manera muy personal contrato una persona, no sé, que me ayude aquí en la casa con la cocina, qué sé yo. Entonces, ella también. Entonces, yo voy a ser la persona natural. La persona jurídica va a ser la institución que contrata los servicios de las personas, ¿verdad? Aquí, sean estos de carácter público o privado, expresos o presuntos. También incorpora a los demás trabajadores, ya hemos dicho. No necesariamente pueden ser personas con dependencia laboral, sino pueden ser personas que trabajan en la tierra, personas que hacen labores domésticas, temporales, los choferes, los comerciantes, los artesanos u otro tipo de trabajadores independientes. Ahora, en abril de 1987, se va modificando la estructura, ¿no? Y se divide en corto plazo y largo plazo. Aquí esto es importante. En 1987, en abril, se va modificando la estructura de los entes gestores que administran el régimen de seguro social obligatorio de manera integral en corto plazo y largo plazo. Y a partir de aquí empezamos a hablar todo el tiempo del sistema de corto plazo y de largo plazo. Todo el tiempo les hago doler su cabeza con estos sistemas de corto plazo y largo plazo. Entonces, su administración fue encomendada a las administradoras de fondos de pensiones AFPs. Miren, aquí surge. Con lo que desaparece o desapareció el sistema de financiamiento tripartito, Estado, trabajador y empleador. De esta manera se limitó el aporte al laboral trabajador y al del empleador para el seguro de riesgos profesionales. A partir de entonces, el Estado participa en su financiamiento solo en calidad de empleador. Y ya no como Estado, dice, abandonando su carácter de elemento redistribuidor, para superar las desigualdades. Entonces, desaparece el Estado y queda ya solamente como empleador. Ahora, la ley 1732 del 29 de noviembre de 1946, abrogada ya actualmente, entra en vigencia el 1 de mayo de 1997 e introduce la reforma de las pensiones e impuso el sistema de capitalización individual en reemplazo del seguro social a largo plazo. En el largo plazo está la jubilación, riesgos profesionales, riesgo común y los sobrevivientes. Ahora aquí el SENACIR es el Servicio Nacional del Sistema de Reparto. Actualmente realiza las funciones señaladas y es dependiente del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y aquí ya surge la Ley de Pensiones 065. Ay, su compañera creo que está. Permítanme un momento. Entonces aquí ya surge la Ley 065, el 10 de diciembre de 2010, y abroga la Ley 1732. Aquí se implanta el Sistema Integral de Pensiones y de Seguro Social a largo plazo. Y el Código de Seguridad Social queda para el seguro de corto plazo.
Entonces, a partir de aquí, además surge la creación de la gestora pública. ¿Quién es la que me está mm, mensajeando y me está... Bien, vamos. A estas horas entrando. ¿Quién será? Mira. Mm. Jóvenes, ¿están despiertos o les estoy haciendo dormir? No, despierto, doctora. Ya, muy bien. Entonces, incorpora, aquí no es cierto que surge o se promulga la ley de pensiones la ley número 065. Aquí falta, jóvenes, la ASUS, que es la que fiscaliza y controla el seguro de corto plazo. O de repente lo puse más adelante, no recuerdo. Espero que sí. Pero... Ya, entonces aquí surge o se promulga la ley de pensiones 065 y abroga la 1732 y que entra en vigencia en enero de 2011, dice. E implanta el Sistema Integral de Pensiones, SIP, y de Seguro Social a largo plazo. Y aquí también surge o se crea la gestora pública que hace un momento les había mencionado. ¿Qué hace? Incorpora los tres regímenes, modalidades o modelos, como ustedes quieran llamarlo, pero generalmente utilizamos este término de regímenes. ¿Para qué? Para la prestación del régimen de seguro social. Contributivo, no contributivo, semicontributivo. En el semicontributivo va a estar el seguro de vejez, invalidez, muerte, prestación de gastos funerarios. En el no contributivo va a otorgar la renta dignidad y la prestación de gastos funerarios. En el semicontributivo, la pensión solidaria de vejez, la muerte y los gastos funerarios. Entonces, la ley 065, aquí, crea la gestora pública. Crea la gestora pública de la seguridad de largo plazo. En reemplazo, miren, de las AFPs como empresa pública nacional estratégica de derecho. Entonces, esto también les he ampliado hace un momento. ¿En qué consistía la gestora pública? De derecho público, de duración indefinida, bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esto también ya lo hemos abordado ampliamente hace un momento. ¿Y quién fiscaliza y controla? La Autoridad de Fiscalización y Control Social, APS. Ahora la APS, aquí está la Autoridad de Fiscalización y Control Social, es una institución creada para fiscalizar, controlar, supervisar y regular la seguridad social de largo plazo. No nos olvidemos, esto también es importante. Fiscaliza, controla, supervisa y regula la seguridad social de largo plazo. ¿Con atribuciones de qué? De normar, vigilar y sancionar a todas las personas naturales o jurídicas que realizan actividades en este sistema y en la renta dignidad y en qué más era, renta dignidad y ¿de qué se encarga la gestora pública? Va a ser pregunta de examen. ¿Qué administra y qué cancela la gestora?
la renta dignidad y los gastos funerarios, jóvenes, con un decreto supremo 3333, no se van a olvidar, por favor. Ahora, implica que administrará recursos privados provenientes de las contribuciones que empleador y trabajador realizan. Por lo tanto, el pago de comisión se mantiene, eso también hemos hablado ampliamente, se mantiene en un 0.5% que pagaba el trabajador cuando era privado. Aquí, una vez constituida la gestora, es la única opción con la que se cuenta por ser un monopolio estatal. Monopolio quiere decir uno solo, que solamente el Estado va a administrar. Y nadie más. Ahora, miren, aquí está, habíamos hablado ya de la gestora pública. Tendrá un directorio, entregará informes de los estados financieros. ¿A quiénes? A la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contraloría General del Estado, que son a los organismos de fiscalización, a la Autoridad de Pensiones. ¿Quién fiscaliza a la gestora? La APS, esta institución. La Autoridad de Fiscalización y Control, ¿qué era? Social de Pensiones, APS. Entonces, va a controlar, supervisar y regular la seguridad social a largo plazo. Y en el corto plazo es la ASUS. Y además va a entregar informes, fíjense, ¿a quiénes? A la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Contraloría, a los organismos de fiscalización y control de pensiones, a la APS. Y tendrá auditorías externas anuales. Va a tener que tener auditorías externas anuales cada año. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado, dice, la teoría del trabajo decente, orientada a precautelar la dignidad del ser humano, estableciendo las condiciones que debe tener el trabajador para cumplir con los estándares internacionales, de manera que el trabajador se realice de manera libre, se realice de manera igualitaria, se realice de manera segura, se realice de manera humanamente digna. Entonces también hay una organización internacional que protege a la persona, al capital humano de cada estado, para que se pueda desarrollar de manera libre, de manera igualitaria, de manera segura y humanamente digna. Entonces ahí concluía el contenido número 2. El contenido número 3, el tema. Habíamos hablado de los regímenes de la seguridad social en Bolivia y habíamos indicado que Bolivia introduce 3 regímenes. El seguro social obligatorio, que inicialmente era uno solo, que contemplaba tanto el sistema de corto plazo y largo plazo, las asignaciones familiares y la vivienda de interés social. Dice, para esa época, el Código de Seguridad Social era bastante avanzado, incluso para nuestros días. ¿Por qué? Porque hay mucha teoría y hay bastante poco cumplimiento a la normativa. Dice, a la fecha no se han podido implementar adecuadamente estos 3 pilares. Principalmente, no se ha incorporado el seguro a la seguridad social a toda la población. Hay todavía una población pequeña que no goza de este beneficio. El siguiente, el sistema de seguridad social en Bolivia está conformado por seguros y subsidios, los que se agrupan en 3 regímenes. Régimen del seguro social, que está integrado por el corto y largo plazo, el régimen de asignaciones familiares y de previsiones sociales. Entonces, desde la promulgación del Código de Seguridad Social, el 14 de diciembre de 1956,